Nos encontramos estudiando el Salmo número 10 y en los versículos 15 y 16 dice lo siguiente: Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Recordemos que este es un salmo que fue escrito por el rey David y que como oración cantada, porque esta era una oración, una súplica dirigida a Dios en medio de una canción en su relación con Dios. Los salmos son canciones. Y donde le dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Posiblemente esto se pueda confundir y no interpretar bien como que la oración de David es una oración vengativa. Y nada más lejos de eso, porque Dios no es vengativo y David tampoco era vengativo. De hecho, cuando en 2 oportunidades tuvo él la posibilidad de vengarse de Saúl, quien lo perseguía y estuvo a punto de matarlo, David no osó tocar, y de él fue la famosa frase: no tocar al ungido de Dios. Ese era el corazón de David. Pero que tenga ese corazón bondadoso, que tenga ese corazón temeroso de Dios, no implica que no tenga una oración delante de Dios en contra de la iniquidad y de la maldad. Porque dice: quebranta tú. O sea, que Dios sea el que quebrante el brazo del inicuo. Inicuo es aquel que hace cosas torcidas. Esa sería básicamente una traducción sencilla para que podamos entender. Aquel que hace algo torcido, eso es inicuo. De hecho, en la Biblia también se habla del anticristo como el inicuo. Hay gente que hace cosas torcidas. Y cuando dice que Dios quebrante el brazo, no está hablando que lo quebrante en lo físico, sino que lo quebrante en la autoridad o en la capacidad de hacer o tomar decisiones que tenga esa persona para seguir cometiendo iniquidad. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló de que entregó a Satanás para preservación de su alma. Por lo tanto, una cosa es la venganza, como cuando Pedro dijo: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Pero en el caso de Pablo, cuando entregó a Satanás para preservación de su alma, implicaba que los había entregado de manera que lo más importante de esas vidas era su alma, para que no se pierdan. Y ese trato correctivo, aunque sea doloroso, era a favor de esa alma. Y en el caso de David, en este caso, orar para que el Señor quite a alguien que está haciendo mal, o que le quite el poder o la capacidad de alguien que está haciendo lo malo. Eso es una imprecación delante de Dios. Y le dice: y persigue la maldad del malo. No que persiga al malo, que persiga la maldad hasta que no halles ninguna.
Qué interesante, debemos aprender a leer y entender. Y nuestra oración, en estos momentos donde hay tanta maldad, tantas leyes malas, tanta gente que tiene una autoridad para hacer cosas inicuas, torcidas, leyes inicuas y torcidas, negocios inicuos y torcidos, todo tipo de cuestiones políticas inicuas y torcidas. Nuestra oración no debe ser a favor de ningún partido político, debe ser a favor de la verdad, que persiga la maldad hasta que no se halle ninguna. No habla de ideología, habla de cosas objetivas que la Biblia dice maldad. Señor, persigue el aborto hasta que no haya ninguno. Persigue la degeneración hasta que no haya ninguna. Señor, persigue la mentira, el fraude hasta que no haya ninguno. Quebranta el brazo del inicuo, quebranta la autoridad de aquel que la utiliza incorrectamente y la utiliza mal. Vamos comprendiendo hacia dónde debe ir dirigida nuestra oración. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra, de la tierra de Dios, han perecido las naciones. Cuando habla han perecido las naciones, habla de un juicio. Y las naciones un día entrarán en juicio delante de Dios y darán cuenta delante de Dios por lo que han hecho. Hay naciones que han hecho lo malo. De hecho, Esdras nos enseña a pedir perdón por los pecados de la nación. De hecho, Esdras nos enseña que él pidió el perdón por los pecados, no por los que él cometió. Él sintió como propios los pecados de la nación. Y debemos interceder por los pecados que veamos en nuestra nación. Por los pecados que veamos en nuestra comunidad. Debemos interceder delante de Dios para que esa iniquidad sea quitada por el poder de Dios. Y sigue diciendo en el Salmo 10, versículos 17 y 18, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Esto es el final del Salmo 10, donde nos muestra aliento y esperanza, porque Dios escucha la oración de los humildes, los pobres y los oprimidos. Dios no está lejano ni escondido. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, porque Dios está atento, su oído está atento al clamor. Y dice que Dios a un corazón contrito y humillado no rechaza. Dios oye a los humildes, recibe a los humildes, pero rechaza al soberbio, al altivo, al orgulloso. Y dice que Dios dispone su corazón, el corazón de Dios está dispuesto. Su oído está atento al clamor, aquel que se acerca con humildad al Señor. Como ese hombre que decía, sé propicio a mí, pecador.
Cuando vamos con esa humildad, no con falsa humildad, con una humildad sincera, de aquel que reconoce sus faltas, de aquel que reconoce su necesidad de Dios. Dios lo oye. Dios presta atención. Su oído no se cierra ni su corazón se cierra, sino que por el contrario. El orgullo cierra el corazón. La humildad abre. Y el propósito es juzgar al huérfano y al oprimido. Cuando dice juzgar significa hacerle justicia, porque Dios es Dios justo y Él hace justicia. En este caso sobre el huérfano y el oprimido. Es importante que aquellos que les gusta hacer o cometer injusticias o viven haciendo y cometiendo injusticias sobre los más débiles, sobre aquellos que no tienen capacidad de ningún tipo para defenderse, aquellos que se aprovechan, presten atención, recapaciten, porque Dios le hace justicia al huérfano y al oprimido. O sea, al débil Dios le hace justicia. Tú que le engañas, tú que haces abuso de poder, tú que haces cosas injustas, verdaderamente injustas, arrepiéntete. Eso es mensaje pertinente para hoy. Arrepiéntete porque lo que le haces a uno de esos pequeñitos, Dios dice, a mí me lo haces. Porque Dios es el que le hace justicia. Tal vez por fallos, defectos, incapacidades, los tribunales de esta tierra no hagan la justicia que debiera sobre algunos. Quizás por defectos procesales o por lo que sea. Pero quiero decir una cosa. Y lo digo con mucho temor. Dios, juez justo que todo lo ve y que pesa con pesa justa y que a Él nadie le oculta nada ni le engaña a nadie, porque Él ve hasta la intención del corazón es la que juzga. Él es el que hace justicia sobre el más débil. Quizás no haga justicia un juez de esta tierra por diversos motivos. Pero el Dios del cielo sí hace justicia. ¿Y cómo te salvarás si te juzga Dios? ¿Dónde podrás esconderte? ¿Detrás de quién o de qué te podrás esconder cuando Dios decida juzgar y hacer justicia al más débil? Y termina diciendo, el propósito de hacer justicia es a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Hay leyes, actitudes, situaciones de violencia del fuerte sobre el más débil. Y nos habla claramente la palabra de cómo Dios hace justicia a favor del débil. Esto implica llamar a cuenta y arreglar cuentas con el que se cree y se considera fuerte.
Radio Solidaria, una radio comprometida.